Hola, hola, mi adorada comunidad de chismosos y románticos incurables. De nuevo aquí, listos para sumergirnos hasta el fondo en los entresijos del corazón, las intrigas del espectáculo y, por supuesto, el romance con drama, si es posible. Sean bienvenidos a su canal favorito, ese rincón virtual donde las estrellas nos confían sus secretos. Bueno, ojalá. Hoy, como ya adelantamos con bombos y platillos, vamos a desmenuzar, diseccionar y analizar cada partícula de una declaración que ha sacudido los cimientos del fandom turco, y que ha hecho que más de uno se atragante con el café y se le escape un «ay, Dios mío», en plena oficina. Hablaremos, damas y caballeros, de Kerem Bürsin y Andercel la pareja que, al menos por un tiempo, nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. No se trata de rumores sacados de la manga, ni de especulaciones alimentadas por el aburrimiento. No, no. Hoy tenemos material tangible, una declaración real, palabras pronunciadas en público que han reavivado una llama que creíamos extinta. La pregunta que todos nos hacemos, y que vamos a intentar responder hoy, es: ¿hay esperanza para un reencuentro entre estos dos titanes de la actuación? ¿Fue un simple acto de cortesía, una manera elegante de salir del paso? ¿O se esconde algo más profundo, un sentimiento latente que clama por una segunda oportunidad? Agárrense fuerte. La montaña rusa de las emociones está a punto de arrancar. Les prometo un análisis exhaustivo con lupa y microscopio si es necesario. Desentrañaremos cada gesto, cada mirada, cada entonación para descifrar el verdadero significado detrás de esa. Insisto en las comillas. Declaración. ¿Es una confirmación tácita? ¿Una negación disfrazada? O quizás una invitación velada al destino. Ya lo descubriremos. Pero antes de caer en este pozo de suspiros y esperanzas, necesito recordarles lo vital que es su apoyo para que este canal siga respirando y chismeando. Si les gusta el menú que les servimos, si disfrutan de estos análisis dignos de la CIA, si vibran con los secretos del corazón ajeno, admítanlo, a todos nos gusta, entonces suscríbanse. Activen la campanita para que no se pierdan ni una sola exclusiva. Y por supuesto dejen su like, ese pequeño gesto que nos llena de alegría y nos impulsa a seguir investigando como detectives privados. Gracias por estar ahí. Son la gasolina de este motor de chismes. Bien, respiración profunda. Concentración máxima. ¿Estamos listos? Preparen el café, acomódense en sus sofás y acompáñenme en esta inmersión profunda en el fascinante, complejo y a veces delirante mundo de Kerem Bürsin y Andercel. *** de la pantalla a la realidad, un cuento de hadas con su dosis de drama, ***. Desde el momento en que Love is in the air se encalcam para los puristas, irrumpió en nuestras vidas, la relación entre Kerem y Ande se convirtió en una obsesión global. La química entre ellos era algo palpable, casi tangible. Una fuerza de la naturaleza que arrasaba con cualquier intento de incredulidad. Sus miradas, sus sonrisas, sus interacciones, todo gritaba amor. Era un romance que trascendía la pantalla y se materializaba en la vida real. Y nosotros, los espectadores, nos convertimos en voyeurs consentidos de ese romance. Nos deleitamos con sus fotos en Instagram, sus viajes exóticos, sus risas cómplices. Eran la personificación del amor. La prueba irrefutable de que los finales felices existen. Durante un tiempo fuimos testigos de un cuento de hadas digno de Disney, un romance moderno que nos hacía creer que quizás, el amor verdadero sí era posible. Pero, oh, la ironía. Como en toda buena telenovela, y estos dos saben un par de cosas sobre telenovelas, el drama acechaba a la vuelta de la esquina. De repente, como una bomba silenciosa, los rumores de ruptura comenzaron a expandirse como un virus imparable. La ausencia de fotos juntos en redes sociales, la señal inequívoca del apocalipsis amoroso, las declaraciones ambiguas en entrevistas, el arte del no decir nada diciendo mucho, y una distancia física cada vez más evidente en la geografía conspirando contra el amor, alimentaron la histeria colectiva. Y finalmente llegó la confirmación oficial: Kerem y Ande habían roto. El shock. La desolación. El fin del mundo tal como lo conocíamos. El castillo de naipes se había derrumbado. El sueño se había roto en 1000 pedazos. El mundo entero, o al menos el mundo de sus fans, lloró su separación. Confieso que yo también derramé una lágrima. Era como si una parte de la magia se hubiera desvanecido. Como si hubiéramos perdido la fe en el amor verdadero. ¿Acaso nada es para siempre? ¿Acaso el amor es solo una ilusión efímera? Rumbo a destinos separados, un adiós definitivo, ***. Desde entonces cada uno ha seguido su propio camino. Ande, convertida en una de las actrices más cotizadas de Turquía, se ha enfocado en su carrera, protagonizando nuevas series y películas que han cosechado éxitos internacionales.
Además, a los chismes, ha sido vinculada sentimentalmente con otros rostros conocidos del panorama artístico. Kerem, por su parte, también ha estado trabajando incansablemente en consolidar su carrera a nivel internacional. Ha incursionado en proyectos ambiciosos, demostrando su versatilidad como actor y su ambición por conquistar nuevos horizontes. Sin embargo, y a pesar de la distancia geográfica y el tiempo transcurrido, el fantasma de su relación siempre ha estado presente. Cada entrevista que conceden, cada publicación que comparten en redes sociales, cada pequeño gesto que realizan es analizado con lupa por una legión de fans que aún sueñan con una reconciliación. Y es que, seamos honestos, la química entre ellos era innegable, irresistible, casi ilegal. Era una conexión que trascendía lo puramente profesional. Asterisco asterisco la declaración explosiva, un rayo de esperanza en la oscuridad asterisco asterisco. Y aquí estamos en el corazón del huracán. En el quid de la cuestión. En el meollo del asunto. Llegamos al momento crucial de este vídeo, la famosa declaración, que ha desatado la euforia colectiva y ha puesto a hervir las redes sociales. ¿De qué se trata exactamente? ¿Qué palabras mágicas salieron de la boca de Kerem Bürsin para reavivar la llama de la esperanza? Hace unos días, durante una entrevista en una alfombra roja, ese escenario donde se fraguan los grandes chismes, a Kerem se le preguntó sobre Ande. Una pregunta rutinaria, casi obligada. Un comodín que los periodistas siempre intentan jugar para generar titulares jugosos. Pero esta vez, la respuesta de Kerem fue diferente. En lugar de recurrir a la evasiva, de utilizar la diplomacia como escudo protector o de soltar una frase genérica para salir del paso, Kerem hizo una pausa, esa pausa que vale más que 1000 palabras, sonrió levemente. Una sonrisa enigmática que alimentó todo tipo de teorías, y dijo algo que dejó a todos boquiabiertos. Con una calma sorprendente pero con una sinceridad palpable, afirmó, Ande es una persona increíble. La respeto mucho, la admiro como actriz y le deseo todo lo mejor en su vida. Lo sé. A primera vista, no parece la gran cosa. Podríamos interpretarlo como un acto de cortesía, como una respuesta educada y cordial, como la que daría cualquier persona que ha mantenido una relación sentimental con otra. Pero, ojo. No nos dejemos engañar por la aparente sencillez de las palabras. Analicemos cada frase con detenimiento como si estuviéramos descifrando un código secreto. Asterisco asterisco el análisis forense de las palabras, desentrañando el mensaje oculto asterisco asterisco. Asterisco 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 la pausa estratégica asterisco asterisco esa breve pausa antes de responder es fundamental. No fue una respuesta automática, una reacción impulsiva. Kerem se tomó un instante para reflexionar, para ordenar sus pensamientos, para elegir cuidadosamente las palabras que iba a pronunciar. Esa pausa revela que la pregunta le importaba, que la respuesta no era algo que tenía predefinido. Asterisco 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 Ande es una persona increíble asterisco asterisco no dijo, Ande es una buena persona, que sería un cumplido genérico, ni Ande es una persona talentosa, que sería reconocer su valía profesional. Utilizó el adjetivo increíble. Una palabra poderosa, cargada de admiración, respeto y cariño. Increíble implica algo excepcional, algo que trasciende lo ordinario. Asterisco 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 la respeto mucho asterisco asterisco respeto. Una palabra clave, un pilar fundamental en cualquier relación humana. El respeto es esencial para construir vínculos sólidos, ya sean amorosos, de amistad o profesionales. El hecho de que Kerem enfatice el respeto sugiere que, a pesar de lo que haya sucedido entre ellos, sigue teniendo una gran consideración por Ande. Valora su integridad, su forma de ser, sus decisiones. Asterisco 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 la admiro como actriz, asterisco asterisco aquí vemos el reconocimiento de su talento profesional. Kerem no solo elogia a Ande como persona, sino que también destaca su valía como actriz. Admira su dedicación, su pasión por el trabajo, su capacidad para meterse en la piel de sus personajes. Este reconocimiento es importante porque demuestra que su relación no se basaba únicamente en la atracción física o en el romance, sino también en la admiración mutua por sus logros profesionales. Asterisco 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 le deseo todo lo mejor en su vida, asterisco asterisco un deseo sincero, generoso y altruista. No hay rastro de resentimiento, ni de amargura, ni de rencor. Solo buenos deseos para el futuro de Ande. Un deseo que demuestra madurez emocional y la capacidad de superar cualquier conflicto pasado. Asterisco asterisco ¿por qué esta declaración ha generado tanta expectación? Asterisco asterisco. La pregunta del millón. ¿Por qué esta respuesta, aparentemente sencilla, ha provocado un terremoto en el mundo del espectáculo? La respuesta es simple, porque es diferente. Porque contrasta con las respuestas que Kerem ha dado en el pasado. Antes solía ser más evasivo, más distante, más cauteloso.
Intentaba evitar el tema de Ande a toda costa. Pero esta vez, su respuesta fue más cálida, más personal, más sincera. Además, el lenguaje corporal de Kerem también juega un papel fundamental. Durante la entrevista se le veía relajado, sonriente y con una mirada brillante. No parecía incómodo al hablar de Ande, al contrario, parecía genuinamente contento de poder hacerlo. Su lenguaje no verbal transmitía una sensación de paz y serenidad. Las interpretaciones, entre la esperanza y el realismo. Y aquí es donde entramos en el terreno pantanoso de las interpretaciones. Cada uno lee la declaración de Kerem a través del filtro de sus propios deseos y expectativas. Los románticos empedernidos ven en esta declaración una señal inequívoca de que Kerem todavía siente algo por Ande. Creen que no la ha olvidado y que aún existe una posibilidad de reconciliación. Ven la luz al final del túnel, la esperanza de un final feliz. Los realistas cautelosos adoptan una postura más escéptica. Creen que simplemente se trata de una respuesta madura y respetuosa, producto de una relación que terminó bien. Consideran que Kerem está siendo educado y cortés, pero que no hay segundas intenciones detrás de sus palabras. Los analistas detallistas se dedican a desmenuzar cada palabra, cada gesto, cada microexpresión de Kerem para encontrar pistas que confirmen sus propias teorías. Analizan sus entrevistas pasadas, comparan sus declaraciones, rastrean sus publicaciones en redes sociales. Casi como agentes del FBI. ¿Qué pensamos nosotros? La hora de la especulación. Llegó el momento de mojarnos. De dar nuestra opinión, subjetiva por supuesto. De lanzarnos a la piscina de la especulación. En mi humilde opinión, creo que hay algo más detrás de esta declaración. No creo que Kerem simplemente esté siendo educado y cortés. Creo que todavía siente algo por Ande. La forma en que habla de ella, la elección de las palabras, su lenguaje corporal, todo apunta a que hay un cariño profundo que persiste a pesar del tiempo y la distancia. ¿Significa esto que van a volver a estar juntos? No lo sé. La verdad es que nadie lo sabe excepto ellos dos. Pero creo que esta declaración es un paso importante, una señal de que las puertas no están completamente cerradas. Hay que tener en cuenta que la vida de los famosos está llena de presiones y exigencias. Las relaciones son aún más difíciles de mantener cuando están bajo el escrutinio público. Quizás Kerem y Ande no pudieron lidiar con esa presión en el pasado, pero tal vez ahora, con más madurez y experiencia, podrían darle una nueva oportunidad a su amor. Además, recordemos que la química entre ellos es innegable. Y la química no se puede fingir. Se puede actuar, se puede simular, pero la verdadera química es algo que simplemente está ahí. Y entre Kerem y Ande la química siempre ha estado presente. Los obstáculos en el camino, un amor imposible, Pero no todo es color de rosa. También hay obstáculos que podrían impedir una reconciliación. Agendas apretadas ambos tienen agendas profesionales muy exigentes, que les obligan a viajar constantemente y a dedicar mucho tiempo a sus proyectos. Distancia geográfica viven en países diferentes, lo que dificulta la posibilidad de mantener una relación a distancia. Nuevas relaciones han sido vinculados sentimentalmente con otras personas, lo que podría complicar aún más la situación. Presión mediática la prensa y los fans podrían ejercer una presión aún mayor sobre ellos si decidieran intentarlo nuevamente, lo que podría generar estrés y ansiedad. La importancia de creer en el amor, un final feliz es posible Sin embargo, si el amor es verdadero, nada es imposible. Y creo que en el fondo, tanto Kerem como Ande saben que lo que vivieron juntos fue especial. Fue algo que marcó sus vidas y que dejó una huella imborrable en sus corazones. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros, los simples mortales, los fans que suspiramos por su amor? Respetar su privacidad no presionarlos, no acosarlos, no invadir su espacio personal. Debemos entender que su vida personal es suya y que tienen derecho a tomar sus propias decisiones. Apoyar sus carreras tanto Kerem como Ande son actores talentosos que merecen nuestro reconocimiento y admiración. Sigamos viendo sus series y películas, sigamos comentando sus publicaciones en redes sociales y sigamos demostrándoles nuestro cariño. Creer en el amor la historia de Kerem y Ande nos ha enseñado que el amor puede surgir en los lugares más inesperados, que puede ser intenso y apasionado, pero también frágil y vulnerable. Pero a pesar de todo, el amor siempre vale la pena.
Así que sigamos soñando con un final feliz para Kerem y Ande, pero sobre todo, sigamos creyendo en el poder del amor. Porque al final, el amor es lo que mueve el mundo. *** Conclusiones finales, un suspiro de esperanza ***. En resumen, la declaración de Kerem sobre Ande ha encendido nuevamente la esperanza de una reconciliación entre estos dos talentosos actores turcos. Si bien no hay garantías de que vuelvan a estar juntos, la forma en que Kerem habla de Ande, la elección de sus palabras y su lenguaje corporal sugieren que aún siente un cariño profundo por ella. Como fans debemos respetar su privacidad, seguir apoyando sus carreras y sobre todo, seguir creyendo en el amor. Porque al final, el amor es lo que nos da esperanza y nos permite soñar con un mundo mejor. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ha sido un placer compartir con ustedes mi análisis sobre esta declaración de Kerem Bürsin. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme una vez más en este viaje lleno de chismes y emociones. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes de la declaración de Kerem? ¿Creen que todavía siente algo por Ande? ¿Piensan que hay posibilidad